Hola a todos, buenos días. Es un gusto tenerlos a todos conectados. Veo mucha participación. Permítanme presentarme. Mi nombre es la doctora Mari Carmen Martínez. Yo soy médico psiquiatra que, tengo mi práctica en mi consultorio particular en Polanco y actualmente me desempeño también en Arancione como directora del comportamiento humano. Me da mucho gusto que estén todos interesados en el webinar de hoy, cómo me afecta la NOM 035 como empleado, gerente y empresa. Antes de empezar, me gustaría explicar algunas cosas. Primero, ¿me están escuchando todos bien? Si pudieran contestarme en el chat con un felicidades Ale, porque Ale, nuestra colaboradora que está por allá, cumple años el día de hoy. ¿Me escuchan? Muy bien. Ale, ahí tienes todas tus felicitaciones de toda nuestra audiencia. Muchas gracias a todos. Veo que tengo muchas personas que ya han participado antes en nuestro webinar, pero me gustaría explicarles rápidamente la plataforma. Es muy sencilla, ya escribieron ahí en el chat. Si quisieran hacer alguna pregunta, pueden escribirla en el chat y también ahí mismo tienen la opción en un botoncito que dice Ask a Question. Entonces pueden darle también clic ahí para que puedan hacer preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación. Muy bien, me encanta la participación de todos en el chat, fantástico. Bueno, pues me gustaría entonces empezar. Les pido que de entrada yo hablo un poco rápido y más cuando el tema me emociona como es el tema de hoy. Entonces, si en algún momento me estoy yendo muy, muy rápido, por favor avísenme a través del chat para o regresarme o ir un poquito más lento y que todos podamos aprovechar esta sesión del día de hoy, ¿ok? Pues bueno, como les decía, yo soy médico psiquiatra y este tema en particular me parece muy, muy relevante porque la salud mental tiene un impacto sumamente importante, sumamente fuerte en todo lo que es el desempeño laboral. Y la norma 035 viene a colación porque entra en vigor justamente el próximo mes, en el mes de octubre. Entonces, les voy a compartir aquí mi pantalla, la presentación, para que la veamos. Ok, pues bueno, probablemente les pasó cuando sale la norma el año pasado, tuvieron alguna de estas reacciones, ¿no? Posiblemente pusieron la cara de, ahora con qué salió la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿qué voy a tener que hacer? O tuvieron esta reacción de, pero si ya tengo mucho que hacer, ¿cómo es que voy a tener que trabajar más? O si eres tal vez empleado, posiblemente dijiste, mira, igual y puedo por aquí demandar un poco a la empresa porque estoy estresado, ya me vi y demás, ¿no? Yo les quiero compartir que cuando yo me enteré de esta norma el año pasado, para mí lo que representa es una gran, gran oportunidad, ¿no? ¿Por qué es una oportunidad? Porque, como les decía, la salud mental es fundamental para un buen desempeño, ¿no? Entonces, esta norma nos representa un gran chance para poder impactar en las dos áreas grandes de nuestras vidas, ¿no? Nuestra salud y también en nuestro desempeño en el trabajo. Ahora, vamos a empezar. Voy a explicarles primero qué es la norma. No se trata este webinar de que yo entre en detalle y que les dé santo y seña de los procesos que necesitan hacer para poner en práctica esta disposición, porque ya hay muchos talleres. La norma en realidad es bastante clara, escrita al estilo de una norma, pero finalmente es muy clara. Sin embargo, sí me gustaría que retomáramos ciertos conceptos para que todos partiéramos del mismo conocimiento, ¿no? El nombre completo es Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificación, Análisis y Prevención. Ahora, esta tablita es una tablita que hice yo como para recapitular las funciones que están determinadas dentro de la norma. Si se dan cuenta, la norma ha dividido las actividades para empresas pequeñas, medianas, grandes y también obligaciones por parte de los trabajadores, ¿no? Las empresas pequeñas en esta norma son de 1 a 15 trabajadores, las medianas de 16 a 50 y las más grandes son con más de 50 trabajadores.
En función del número de trabajadores es que entrarán en acción las acciones o las actividades que cada empresa tiene que hacer al respecto, ¿no? Como pueden ver, todas las empresas, independientemente del tamaño, tienen que tener una política de prevención de riesgos psicosociales, que prácticamente es un escrito en donde se van a detallar todas las actividades que hay en función de prevenir factores de riesgo psicosocial, prevenir violencia laboral, promover un entorno organizacional favorable. Adoptar estas medidas es algo que todas tienen que hacer. También está el punto de identificar a los trabajadores que han sido sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo. Y el tema de la educación sobre todos los puntos incluidos en esta norma y sobre las medidas de prevención, ¿no? Con respecto a trabajadores o empresas medianas y grandes, ya tienen que implementar más activamente ciertas acciones. La primera es la identificación activa de los factores de riesgo psicosocial y analizarlos. Para esto se utilizan o se sugieren ciertas como encuestas, por así decirlo, que vienen ya incluidas dentro de la norma. No están obligadas a utilizar esas, pero son las que vienen recomendadas, ¿no? En las empresas medianas se tienen que aplicar estos cuestionarios a todos los trabajadores y en las empresas de más de 50 trabajadores solamente a una muestra representativa de la población de la empresa, ¿no? Lo que tienen que hacer también las empresas medianas es llevar los registros de estos análisis y practicar exámenes médicos y o evaluaciones psicológicas a los trabajadores que han sido expuestos a violencia laboral. Las empresas más grandes tienen ya que hacer también una evaluación del entorno organizacional favorable. Igual se hace a través de un cuestionario que se aplica solamente a una muestra de los trabajadores y se tiene que hacer la evaluación del entorno organizacional. Pero como les decía, también los trabajadores tienen obligaciones dentro de esta norma y las obligaciones de los trabajadores son muy simples. Tienes tú que tener conciencia y saber cuáles son las medidas de prevención, las medidas de control que está implementando tu empresa. Tienes que conocer la política de prevención de riesgos que ha implementado tu empresa. Y este punto importante es el que más me interesa detenerme. Tienes que informar a tu patrón directamente, es decir, a la empresa, por escrito, si has presentado o has sufrido algún acontecimiento traumático severo. Esto es para que tú también puedas recibir la ayuda contemplada dentro de la política de prevención de riesgos psicosociales. Los trabajadores también deben de participar en la creación del entorno organizacional favorable, porque finalmente los trabajadores son los que forman parte de la empresa y son los que crean o no el ambiente organizacional favorable. Bien, esto es con respecto a la norma. Si se dan cuenta, prácticamente el concepto que más resalta y que más surge a lo largo de toda esta norma es justo el concepto de un entorno organizacional favorable. En la diapositiva puse específicamente, o mejor dicho, copy-paste de la definición que ponen dentro de la norma. Entonces, un entorno organizacional favorable es aquel en donde se promueve sentido de pertenencia del trabajador, formación adecuada para poder realizar las actividades encomendadas, definición precisa de las responsabilidades de los trabajadores, participación proactiva y comunicación entre los trabajadores y distribución adecuada de las cargas de trabajo. Esto alineado a la Ley Federal del Trabajo con respecto a la carga de trabajo y las jornadas laborales. ¿Por qué es tan importante el entorno organizacional favorable? ¿O por qué se los he puesto así, completo? Y más importante, ¿cómo se relaciona con prevenir riesgos psicosociales? ¿Cómo se relaciona con salud mental? Y entonces aquí voy a hacer un paréntesis y voy a explicarles a ustedes qué es la salud mental, ¿no? Seguramente todos ya se saben y han escuchado el comentario de qué es la
la salud y es el estado de completo bienestar físico, psicológico y social y no solo la ausencia de enfermedad, ¿no? Pero, ¿qué es realmente la salud mental? En esta diapositiva les pongo la definición textual que da la Organización Mundial de la Salud con respecto a lo que es la salud mental, ¿no? Es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Quiero señalar rápidamente este punto. Puede afrontar las tensiones normales de la vida. Quiero que recuerden esto porque lo vamos a ver más adelante porque es importante tener esto en mente dentro de nuestra definición de salud mental, ¿no? Ahora, ¿cómo se relaciona la salud mental con el trabajo? Pues aquí viene lo que más me emocionó de la norma oficial mexicana y que les comparto. Tenemos aquí la definición de entorno organizacional favorable en la columna de la izquierda en naranja y la de salud mental a la derecha. Si se dan cuenta, son dos definiciones que están directamente alineadas. ¿Por qué? Porque en el entorno organizacional favorable hablamos de que exista un sentido de pertenencia, de que exista participación, de que exista comunicación. Todo esto se ve reflejado a nivel de salud mental como contribuir y participar en una comunidad. Con respecto a la formación y definición precisa de responsabilidades, se relaciona directamente en que una persona sea consciente de sus propias capacidades. Si yo sé en mi trabajo qué es lo que tengo que hacer, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde debo de trabajar, es decir, soy consciente de mis capacidades, voy a tener mucho mayor productividad, ¿no? Y finalmente lo que es la distribución adecuada de las cargas de trabajo, pues que se relaciona con la sensación de trabajar, que está contemplada dentro de la definición completa de salud mental. Jesús, veo que tienes una pregunta o pusiste nada más un signo de interrogación. ¿Tienes alguna pregunta de lo que he dicho? ¿O alguno de ustedes tienen algún comentario? Váyanmelos poniendo y si no, ahora me dirijo a ellos, ¿ok? Muy bien. Pues bueno, esta es la relación entonces entre el entorno organizacional favorable y salud mental. ¿Y por qué son tan importantes y cómo es que se han alineado en una misma... Muy bien, Jesús, qué bueno que me preguntas. No se habían, están alineadas y van de la mano y son tan importantes, ¿no? Bueno, para darles un poquito de perspectiva, en el mundo se calcula, de acuerdo a la OMS, que hay más de 300 millones de personas que padecen depresión y más de 260 millones de personas que padecen trastornos de ansiedad. Voy a hacer aquí la acotación. La norma oficial mexicana solo contempla trastornos relacionados a ansiedad, problemas para el dormir, que es finalmente el insomnio, ¿no? Y estrés. Yo les quise incluir en este webinar también el tema de depresión, porque cualquier experto en salud mental sabe que el estrés crónico degenera eventualmente en depresión. Y otra cosa es que muchas veces la depresión y la ansiedad se acompañan, ya sea que tengas un trastorno depresivo con síntomas ansiosos o un trastorno de ansiedad con síntomas depresivos. Entonces, por eso es que ahora yo les contemplo las dos grandes grupos de enfermedades relacionados como al estrés. Pues bueno, regresando a que tenemos tantos millones de personas en el mundo que padecen depresión y ansiedad, dejemos este dato como por acá. Pasemos al siguiente. 60% de la población en el mundo, de acuerdo a datos de la ONU y de la OMS, 60% de la población tiene algún tipo de trabajo. De estas personas, de este 60% de la población que trabaja, pasan 60% del tiempo que están despiertos en el trabajo. Entonces, consideremos que la relación salud mental y trabajo están directamente de la mano, porque es el lugar en donde paso la mayor parte de mi vida, ¿no? 60% del tiempo en el que estoy despierto. Ahora, si consideramos que
estas personas, estos más de 300 millones de personas, más de 260 millones que padecen ansiedad, ¿cuánto representan en costo del dinero? Porque ya les di un poco de estadística que a nosotros los médicos nos encanta, pero para ustedes pongámoslo un poco más, más claro en cuestiones de dinero. Estos 300 y estos 500 millones de personas que padecen estas enfermedades anuales, digo mentales, representan una pérdida anual de $1 billón por pérdida de productividad. O sea, esta cantidad de dinero es directamente atribuible a estas dos enfermedades. Entonces, no son poca cosa. Sí son enfermedades que impactan directamente en la productividad de los trabajadores. Voy a darles otra cifra. Los trastornos mentales en general, y esto incluye ya también trastornos por adicción y otras enfermedades, no exclusivamente depresión y ansiedad, representan 15.4% de la carga de enfermedad. Les explico para que no se me desesperen. Carga de enfermedad es un concepto que utilizamos en medicina para estimar cuánto cuesta estar enfermo. Y las enfermedades mentales representan un 15% de todo el gasto de las enfermedades. Entonces tampoco es poca cosa, considerando que tenemos cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, enfermedades infecciosas y demás. 15% es una cantidad muy, muy importante. Ahora, esta gráfica me gustó mucho porque me pidieron hace poco que les explicara cómo ha cambiado en el paso del tiempo la frecuencia de depresión, ¿no? Esta imagen es específicamente de depresión, no contempla ansiedad. Pueden ver en el fondo de la diapositiva hasta abajo cuál es la referencia bibliográfica. Todo esto lo pueden accesar en internet si a ustedes les interesa, si no, de todas formas yo les voy a pasar el documento al final. Pero bueno, regresando al mapa. Tenemos en este mapa que está representado cuál ha sido la progresión de la depresión desde 1990 hasta el 2017. En el color azul tenemos los países que han tenido una disminución de depresión. Si se dan cuenta, apenas son unos 4 o 5 países. Latvia, que es el que está aquí señalado, tiene una reducción del 30%. Y los otros que están aquí son como pequeños países de Europa del Este y alguno de Asia, ¿no? Pero la gran mayoría se encuentran en la franja de colores rosa y hacia el naranja. Todos estos países, dentro de los cuales se incluye nuestro país, son países que han registrado incrementos en tasas de depresión desde un 50 hasta un 200%. Estamos hablando que han casi duplicado su cantidad de personas que padecen depresión, ¿no? Claramente no estamos como Qatar, que tiene un incremento del 500%, pero ciertamente hemos tenido una tendencia de incrementarse la depresión en estos últimos 15 años. Ahora, ¿cómo se estudia esta pérdida de la productividad laboral? Viene este concepto que todos seguramente conocen porque todos seguramente dominan, ¿no? El concepto del absentismo laboral. Prácticamente es un concepto que se define como la suma de las horas de la ausencia en el trabajo, es decir, la cantidad de horas que una persona no se presenta a trabajar. Generalmente se atribuyen a causa de enfermedad, ¿no? Pero absentismo laboral es exclusivamente cuántas horas no van a trabajar. La depresión y la ansiedad son responsables de absentismo laboral por varias situaciones, ¿no? La primera es probabilidades de ausencia por los síntomas de la depresión y de la ansiedad. En la depresión tenemos anergia, que significa falta de energía. Es esta sensación de, ok, ya me desperté, pero no tengo energía para moverme, no tengo energía para levantarme. También se presenta apatía, que no es falta de energía, es simplemente no tengo ganas, no tengo interés de hacer las cosas, ¿no? Y por parte de la ansiedad, genera absentismo porque la ansiedad se acompaña de muchos síntomas físicos, sensación de falta de aire, opresión en el pecho, palpitaciones, y todo esto puede incurrir en que la persona acabe yendo al hospital porque siente que o le va a dar un infarto o se está volviendo loco o físicamente tiene algo que no está bien, ¿no? Por otro lado, tanto la depresión y la ansiedad, por la naturaleza de sus síntomas,
aumentan las posibilidades de jubilación prematura. Esto es que las personas dejen de trabajar mucho antes de las edades requeridas por ley o incluso mucho antes de lo que ellos mismos planeaban, porque hay incluso una afectación física a la salud. De hecho, nada más a manera de chiste o corolario, el eslogan de un antidepresivo dice, porque la depresión duele. Y efectivamente, así es. Hay una afectación a la salud física directamente atribuible a la depresión. Ahora, esto es el absentismo. Pero hay otro tema que cada vez está siendo mucho más estudiado porque tiene un impacto muy fuerte en cuanto al tema de pérdida de productividad. Y es este. Probablemente ya lo han escuchado. Si no lo han escuchado, pues ahora lo explicamos. Presentismo laboral. ¿Qué es esto? Esto significa que llega un enfermo, se presenta a trabajar en estado de enfermedad, pero por la misma enfermedad su desempeño es inferior al habitual o inferior al promedio. La depresión y la ansiedad provocan problemas en presentismo laboral, nuevamente por la naturaleza de los síntomas. ¿Qué pasa con la depresión y la ansiedad? Hay problemas en la concentración, hay falta de motivación, hay desinterés, hay aumento en la distracción, hay atención dispersa, hay disminución en la interacción con otras personas, entonces ya no hablo con otras áreas, ya no hablo con mis compañeros. Todo esto genera pérdida de productividad con presentismo laboral. De una manera muy, ¿cómo le llamamos? Como muy coloquial, es cuando llega la persona y simplemente se sienta. O sea, sí, ya pasé al checador, ya cumplí con mis horas, pero estoy simplemente sentado. Hay una expresión que tenemos por ahí muy clara, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿por qué es tan importante el presentismo laboral? Los estudios recientes demuestran que el presentismo laboral tiene un costo o genera un costo 1.8 veces mayor que el absentismo laboral. O sea, el faltar al trabajo es menos caro o cuesta menos o pierde la empresa menos dinero que el tener una persona que no tiene la misma eficacia, que no tiene la misma concentración. Para traducirles un poco los datos a números, ¿no? El presentismo laboral cuesta, de acuerdo a este estudio que se hizo en Inglaterra. De hecho, estos son datos del estudio inglés, Health at Work Economic Evidence Report, de una consultoría. Ellos estimaron que el presentismo laboral cuesta más de 32 billones de dólares al año en Inglaterra nada más, ¿no? Aproximadamente representarían $1,300 por empleado de pérdida. Si intentamos hacer los números más o menos a lo que se gana en México y a las estadísticas mexicanas, estaríamos hablando que esta cantidad representa un 30% del sueldo de la persona. Entonces, imagínense que un 30% del sueldo que les estamos pagando a nuestros colaboradores se está perdiendo por el tema del presentismo laboral, ¿no? Ojo que este dato no es por presentismo por depresión, es presentismo de todas las enfermedades. Esto incluye enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, enfermedades mentales, por supuesto, pero es de todas las enfermedades. Se los quise poner porque realmente, ¿por qué es más caro el presentismo? Qué buena pregunta, María Fernanda. El presentismo es más caro porque justamente la persona sí va a trabajar, sí se presenta, pero no rinde igual que antes, no logra los objetivos en los tiempos determinados. Entonces, al hacer las estimaciones en el estudio de por qué pierdes más si no va a trabajar la persona que si va a trabajar simplemente a ver la pared, los datos demuestran que cuesta más tener un empleado que no está rindiendo al 100%, ¿no? Como dice Virginia, está de cuerpo presente, y si me permiten mi expresión en francés, es la hora nalga, ¿no? O sea, llego y me siento y estoy y veo y el pajarito, bueno, ya llegó mi hora de irme. Y entonces sí cumplí, sí me presenté, pero no estoy rindiendo el objetivo. Y esto no pensemos meramente o exclusivamente en depresión. Presentismo laboral se observa también en cuestiones como una simple gripa.
ustedes no podrán mentir. Cuando están agripados y se presentan a trabajar y están estornudando y están tosiendo, pues sí van a trabajar, pero les cuesta más trabajo. Tienen que utilizar más tiempo para hacer una actividad que en perfecto estado de salud no les cuesta. Efectivamente, como dice José Daniel, se pueden cometer más errores y los errores con frecuencia pueden ser más caros que el simplemente no ir. Bueno, ahora, quiero pasar. Mariana comenta que además se incrementa la probabilidad de los errores, igual que José Daniel dijo. Por carencia de visión también puede haber una afectación directa en los resultados. Y Vicente dice, porque se están haciendo uso de las instalaciones de la empresa sin darles una buena utilidad. Gasto de recursos, contaminación del ambiente laboral, etcétera. Buenas aportaciones de todos y efectivamente va por ahí, ¿no? Y hay otra consideración que hace Ana María, igual y también porque hay que pagarle al que se presenta y al que no va, se le descuenta el día. Ese también es otro. Y ahí tiene que ver un poco de acuerdo a las políticas de cada empresa. Recuerden que los datos de este estudio fueron hechos en Inglaterra. Entonces, también las políticas laborales en Inglaterra son distintas. No las conozco a precisión, pero eso influye también en los resultados. En México probablemente se pueden extrapolar, aunque no les puedo decir a ciencia cierta que son $1,300 por empleado. Tendríamos que hacer un estudio mucho más preciso para la población mexicana. Pero bueno, Alberto menciona también un punto importante que es el presentismo puede generar burnout con el equipo de trabajo, ya que aumenta la actividad laboral en el equipo. Bien, ahora quiero pasar aquí a un punto importante. Y esto les va a sonar a todos súper familiar. Presión no es lo mismo que estrés, ¿ok? Seguramente habrán escuchado o habrán leído en algunas vacantes o en algunas postulaciones para empleos que tenga alta tolerancia al estrés, ¿no? Vamos a ser más limpios en nuestras descripciones y estrés no es lo mismo que presión o reto. ¿Se acuerdan que les dije cuando hablé de la definición de salud mental que puede hacer frente a las tensiones normales de la vida? Pues bueno, en el mundo en el que hoy estamos, la verdad es que en el mundo laboral es casi que imposible no hablar de estar presionados en el trabajo. ¿Por qué? Porque dadas las ventajas que tenemos con el tema tecnológico, dados los cambios que hemos tenido en el tipo de trabajo que estamos haciendo, estamos muy acostumbrados a que las cosas se hacen rápido. Y prácticamente todos los trabajos tienen algún tipo de presión o de reto. ¿Qué es entonces esto? La presión o el reto es aquel challenge, aquella dificultad, pues, o aquel obstáculo que es aceptable, que incluso puede ser motivante porque me mantiene alerta, me puede ayudar a crecer y me puede dar oportunidad de trabajar y de aprender, ¿no? Con respecto al estrés, pues, ¿qué es el estrés? El estrés aparece cuando esta presión o este reto es excesivo y se convierte en algo muy difícil de controlar o incluso se empiezan a presentar síntomas físicos, emocionales o mentales. Aquí está hablando Claudia. Claudia decía, tenemos que centrarnos en el estrés laboral y es cierto, ¿no? Aquí viene muy importante esta definición. Si tenemos presiones excesivas, difíciles de controlar, vamos a tener estrés y vamos a tener que buscar si está directamente relacionado al tema laboral, que seguramente sí, porque estamos pasando 60% de nuestro día en el trabajo, ¿no? Bien. Jessica, con respecto a tu pregunta, ¿para identificar el estrés laboral están los cuestionarios? No. No. La norma oficial mexicana no contempla cuestionarios para identificar el estrés. Contempla los cuestionarios para identificar los factores de riesgo psicosocial, que los vamos a hablar un poquito más adelante, pero no se pueden hacer cuestionarios para el estrés oficialmente, porque al final del día no son cuestionarios para hacer diagnósticos de enfermedades mentales. Entonces,
son distintas formas de evaluarlo, ¿no? Vamos a hablar ahorita más adelantito sobre los factores de estrés psicosocial, que igual y te puede dar un poquito más de claridad sobre cuáles son los puntos que vamos a buscar, ¿ok? Muy bien, Paola, qué bueno que te gustó mi diapositiva. Bien, justo les decía, y esto te va a hablar un poco sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Estos son los factores de riesgo que contempla la norma, que son condiciones del ambiente de trabajo. ¿A qué se refiere este punto? Se refiere primero a la parte más básica, más instrumental, el lugar en el que me desempeño, ¿no? Si tengo que estar mucho tiempo sentado, tengo entonces una silla cómoda o un lugar apropiado o no. Si, por ejemplo, trabajo debajo del tiro del aire acondicionado, entonces voy a estar constantemente como sensación de resfriado o como con frío. Y entonces, ¿cuándo se convierten las condiciones del ambiente de trabajo en un factor de riesgo? Cuando yo tengo que hacer un esfuerzo adicional para poderme adaptar a las condiciones del ambiente de trabajo, ¿no? Con respecto a la carga de trabajo, tenemos que tener siempre en cuenta que la carga de trabajo no solo es meramente el cumplir las horas que vienen determinadas en la Ley Federal del Trabajo, sino también contempla el hecho de por persona. Es decir, cuánto trabajo o cuántas cosas tiene que hacer una persona y en qué puesto. Con frecuencia les habrá tocado que cuando se hacen de repente reestructuraciones, a una persona le toca de repente cubrir lo que estaba diseñado para 2 o 3 personas. Esto es una carga de trabajo excesiva, que aunque les digan, bueno, pero tú cumple tus 8 horas de trabajo, la carga de trabajo exagerada porque no está bien diseñada el tema de la definición de responsabilidades en el trabajo, ¿no? Bien, otro punto a considerar es la falta de control sobre el trabajo. ¿Qué pasa aquí? Esto lo contempla la norma oficial mexicana en función de los puestos que sí puedan llegar a tomar decisiones dependiendo de la responsabilidad que tengan. Pero al final del día, la sensación de falta de control en el trabajo es un factor de estrés sumamente importante. Me están diciendo que no se está escuchando. Yo creo que puede ser la conexión de internet. Déjenme aquí, les contesto. Ok. ¿Los demás sí me están escuchando? Sí, me están diciendo por otros lados que sí se escuchan. Ok. Muy bien. Gracias, Luis Alfonso, por tu ayuda. Ok. Tengo aquí una pregunta que voy a poner más adelante. Ok. Perdonen. Regreso entonces a hablar sobre la falta de control sobre el trabajo. Les decía que cuando uno siente que en su trabajo no tiene ningún tipo de control, que no es capaz de tomar ningún tipo de decisión, esto es un factor de estrés sumamente importante. Y aquí tiene que ver un poco con el origen psicológico de la ansiedad o una de las teorías del origen psicológico de la ansiedad, que tiene justamente que ver con la sensación de falta de control, de que yo estoy a expensas de algo más. Entonces, es importante que, tomando en cuenta, obviamente, cada posición dentro de la empresa, se les dé cierto rango de actuación para que la persona pueda tomar cierto tipo de decisiones. Y esto no solo a nivel de una empresa, o me refiero a nivel corporativo, sino también en las partes operativas, es importante trabajar sobre la sensación de control en el trabajo. Bien, con respecto a la interferencia en la relación trabajo-familia, no saben lo importante que es esto. Y no saben qué gusto me da que finalmente la norma oficial mexicana lo contemple. Más allá de decir, bueno, pues es que trabajo mis 8 horas, pero luego estoy en mi casa y también trabajo un poquito más, aquí el tema es, ¿por qué se convierte en un factor de riesgo? Porque finalmente la familia o incluso nuestra esfera social, hablamos de nuestros amigos, nuestro tema de socialización fuera del trabajo,
nos ayuda a mantener cierto tipo de equilibrio en las distintas áreas que nos dan sensación de contribuir a nuestra comunidad, es decir, sensación de salud mental. Si yo tengo un trabajo que con frecuencia interfiere en mi tiempo, por ejemplo, es fin de semana y me mandan un correo que tengo que contestar urgente, o me habla el jefe que tengo que ir urgentemente a la oficina. Sin duda puede presentarse como algo extraordinario, porque seguramente hay situaciones que son excesivamente urgentes, pero cuando empiezan a ser una constante en donde la naturaleza del trabajo no te respeta tu espacio familiar o tu espacio social, se convierte en un factor de riesgo, porque entonces ya tenemos cierta contaminación, por así decirlo, del estrés que era meramente laboral a factores familiares, ¿no? Con respecto al tema del liderazgo negativo y las relaciones negativas del trabajo, este punto es muy importante porque finalmente lo que define la norma no se habla de un modelo de qué es un buen líder o cuáles son las características del líder. Aquí, y va un poco en relación al comentario que pusieron hace ratito, tiene que ver un poco con el equipo de trabajo y tiene que ver con la cultura de la empresa y la industria en la que la empresa se encuentra, porque los estilos de liderazgo no son hechos en serie, no es el mismo para todos. Por ejemplo, no es lo mismo un líder en una empresa, no sé, de servicios, a un líder en una empresa de seguridad, en donde tal vez en la empresa de seguridad necesitas una jerarquía mucho más rígida o mucho más enérgica, mientras que tal vez en una empresa de servicios pueda haber más flexibilidad. Lo que sí contempla la norma oficial mexicana son ciertos aspectos del liderazgo negativo que están directamente relacionados con una actitud negativa o agresiva del líder, una actitud impositiva, con falta de claridad, con escaso o nulo reconocimiento y con ausencia de retroalimentación. Entonces, aunque no hay el líder perfecto, sí tenemos unas características claras de lo que no es un buen estilo de liderazgo. También el tema de relaciones negativas del trabajo se refiere no solo a me llevo mal con mi jefe o con mis compañeros, sino también en un ambiente más de comunidad, a un ambiente en el que no existe el apoyo social, un ambiente en el que no existe el trabajo en equipo y en el que la comunicación entre las personas se ve dificultado. Y esto me lleva mucho a colación a una de las masterclasses que hemos ofrecido con André Blom, en el que él hablaba de este modelo de los silos de trabajo, en donde cada área pues, se relaciona con su área. Y él entonces comenta que lo que necesitamos ahora es trascender a un modelo más tipo de los networks, de las redes, en donde todas las áreas y todos los niveles pueden estar interconectados y se puede facilitar la comunicación entre áreas y entre jerarquías. Y no se necesita hacer todo un trabajo protocolario donde yo me tengo que salir de mi cubículo o de mi silo de trabajo para poder ir y hacer y hablar, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que haber comunicación. Y esto de la comunicación va muy, muy de la mano con el tema de lo que es la violencia laboral, que la violencia laboral es un tema cada vez más común, que se está hablando más en distintos medios, tanto en redes sociales como en distintas publicaciones. Y aquí la violencia laboral contempla no solamente las agresiones claras, ni el tema del hostigamiento o del acoso sexual, sino tiene que ver con conductas que son violentas, pero que, por así decirlo, tienen a veces como un tinte menos negro, ¿no? O que se ven como menos severas. Estas conductas incluyen intimidación, descrédito, insultos, humillación, devaluación. Carlos menciona la omisión y es cierto porque la indiferencia puede ser un tema de violencia laboral, rechazo, comparaciones destructivas y ya después terminamos en las francas amenazas. Ahora, aquí yo les quiero hacer un comentario importante con el tema de la violencia laboral y porque va de la mano con las relaciones negativas del trabajo. Les voy a poner un ejemplo muy mío. Si algunos ya me conocen, sabrán, y si no, pues les cuento. Yo soy muy sarcástica, ¿no? Y entonces cuando de repente regañaba a mis residentes en el hospital, utilizaba una frase que una maestra mía me decía, que hasta cierto punto me parecía graciosa, y era, hasta un delfín amaestrado lo puede hacer, ¿no?
En su momento me causaba como cierta gracia y así regañaba yo a mis residentes. Sin embargo, a ver, lo hice mucho tiempo y nunca hubo ningún tema. Sin embargo, uno de ellos se acerca y me dice, oiga, doctora, ¿puede no decirme eso? Es que se siente feo, ¿no? Y en su momento, pues me cayó un poco como balde de agua fría, porque yo en ningún momento lo sentí con ganas de violentar, yo no sentí que lo estaba agrediendo, porque en ningún momento lo insulté, pero él sí me dijo, es que no me gusta, me siento agredido, ¿no? Gracias a que me lo dijo, lo dejé de hacer. Por eso es tan importante el tema de comunicación, porque en este ejemplo que yo les pongo, sin estar muy consciente de eso, estaba yo incurriendo en algo de violencia laboral y yo no me considero una persona que lo haga a propósito. Entonces, por eso la comunicación es tan importante, porque ciertos comentarios o ciertas burlas que para nosotros pueden ser como chascarrillos, cosas light y demás, podríamos estar realmente lastimando a una persona y esta persona necesita tener la libertad de hacérnoslo saber para que nosotros podamos contribuir al entorno organizacional favorable y para no incurrir en violencia laboral, ¿no? Luisa Natalie comenta si es tipo de violencia el tema de omisión, porque dice Carlos, si ese tipo de violencia regularmente se vuelve violencia generalizada, ya que no hay forma de que se pueda ver porque es la forma en que se comunican, pero sí es violencia. Pues bueno. Ok, me comentan que tenemos varias preguntas aquí. Me voy a detener tantito. Muy bien. Paola hace esta pregunta, basado en tu experiencia como médico psiquiatra, ¿qué pueden hacer las personas para mitigar el estrés en el trabajo? Uy, un montón de cosas. Para entrada, uno de los puntos importantísimos que les estaba diciendo es el tema de la relación trabajo-familia. No sé, no les estoy diciendo cásense y tengan hijos, no va por ahí, sino tienen que tener un tiempo de esparcimiento y hacer una clara separación entre el tiempo del trabajo y el tiempo personal. En el tiempo personal, el hacer ejercicio es muy, muy importante. De preferencia, ejercicio de tipo cardiovascular, pero en general cualquier tipo de ejercicio es muy bueno. Desde salir a pasear a tu perro por la cuadra o ya de plano ir al gimnasio y hacer como caminata y demás, eso es fundamental. Segundo, lo que les decía, la parte del esparcimiento, respetarla, buscar hacer actividades no relacionadas con el trabajo. Si les gusta leer, ir al cine, ir al teatro, ver películas, series, etcétera, eso es importante. Y bueno, eso es lo que pueden hacer por su cuenta. Y la otra, en función del entorno organizacional favorable, pueden intentar hablar con sus jefes y expresarles si se identifican por qué se sienten estresados. Alguien mencionaba en los comentarios, ¿cómo lo pusieron en los comentarios? Los fechas límites o los deadlines pueden ser motivos de estrés. Si pudiera ser un motivo de estrés si consideras que te pusieron un deadline que no eres capaz de cumplir desde un principio. Entonces también la comunicación en tu empresa puede ayudar a que mitigues un poco el estrés. Siempre lo he dicho y se lo digo mucho a mis pacientes, hablando se entiende la gente y entre más clara sea mi comunicación, mejor me va a ir. ¿Y a qué me refiero con claro? Oye, jefe, fíjate que me estoy sintiendo muy estresado. Siento que la carga de trabajo es excesiva. Siento que no te voy a poder cumplir con el deadline por estas y estas y estas razones, ¿no? Ok, hay otros comentarios aquí en preguntas. Alguien comentaba aquí que el tema del estrés laboral se queda a interpretación de un psicólogo o a cargo del área de la capacitación. A ver, sí, ciertamente cada quien entiende lo que quiere cuando hablamos del tema del estrés. A ver, sí, es un tema tan poco específico que no tenemos como métricas precisas de decir, tienes 3 puntitos, ya tienes la palomita del estrés laboral. Sin embargo, justamente esta norma se hace con la intención de clarificar el idioma, ¿no? Cada empresa, y por eso la norma no es rígida, la norma le da la libertad a que cada empresa defina cuáles son sus políticas en función de sus requerimientos laborales y de su cultura organizacional, pero tiene que haber claridad para el empleado. En medida que se establezcan estas políticas y se les haga saber a todos los demás trabajadores, vamos a tener mucha más claridad. Ahora, ojo que estrés
no es necesariamente enfermedad. No hay un criterio diagnóstico de estrés en los manuales clínicos de psiquiatría. El estrés es un concepto que nos habla de una situación de mucha presión para el cuerpo, para la mente, que puede degenerar en enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, espero que le haya aclarado un poco la pregunta ahí a Samuel. Alguien comenta, Alma dice, no somos capaces de, podría ser una frase de violencia. Depende porque finalmente el decir no somos capaces igual implica también una dificultad en tu empresa para cumplir ciertas normas o ciertas métricas. Recordemos que en el tema de comunicación, el 70% de lo que se dice es no verbal. Entonces tiene que ver la circunstancia, el momento en el que se dice, el tono de voz, a quién se le dice, ¿no? Probablemente lo que es importante aquí en esta frase, Alma, es si te lo han dicho a ti y tú la percibes como agresiva o violenta o como que te están ninguneando, entonces hazlo saber para que se haga una corrección en las formas, ¿no? Bueno, nos queda poquito tiempo, voy a seguir avanzando porque lo que les quería decir con esto de los factores de riesgo es que no solo los menciona la norma, sino que hay un estudio canadiense, esta es una grafiquita que hice yo, de este estudio canadiense que efectivamente demuestra que estos factores de riesgo, los que les he mencionado, son predictores de mala salud y específicamente el poco control laboral está directamente asociado a trastornos de ansiedad. Y lo que es en general la tensión en el empleo, que era lo que les decía muy al principio, estrés crónico degenera en una depresión. Ahora, ojo, aquí es muy importante este punto, la violencia laboral está muy relacionada y muy asociada con un alto riesgo de suicidio. Entonces, es un punto fundamental y un punto clave en el que se tiene que trabajar para justamente prevenir el tema del suicidio. Y más recientemente que tuvimos el Día Internacional o el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Ahora, ¿qué es el ambiente organizacional favorable y qué áreas se contemplan y cómo lo pueden hacer? Pues bueno, las áreas contempladas en un ambiente organizacional favorable es el sentido de pertenencia de los trabajadores, que tengan una formación para el desarrollo adecuado de sus actividades, la definición precisa de responsabilidades, participación proactiva y comunicación y la evaluación y reconocimiento del desempeño. Ahora, ¿cómo podemos integrar el ambiente organizacional favorable a nuestro quehacer diario en la empresa? Pues aquí les pongo una grafiquita que a mí me gustó mucho, me parece como muy clara, ¿no? En esta imagen lo que tenemos es todo lo que es el ciclo de recursos humanos, desde que una persona empieza la búsqueda del talento hasta que una persona se termina yendo de la empresa. En este sentido, los factores de un ambiente organizacional favorable son realmente integrados en todo este ciclo. ¿Cómo? Primero, la definición precisa de las responsabilidades. Si yo empiezo desde la adquisición de talento con una definición del perfil precisa, y precisa no me refiero como al checklist de hombre o mujer, edad, no, sino me refiero a una definición de las actividades que necesita hacer este puesto. Si lo logro definir precisamente, ya desde el proceso de adquisición de talento empiezo a crear el entorno organizacional favorable. De ahí vamos a lo que es crear el sentido de pertenencia de los trabajadores, empezando por lo que es el proceso de onboarding, la bienvenida del nuevo integrante a la empresa, el meterlo en el nuevo equipo, integrarlo al nuevo equipo, hacerle un plan de desarrollo, plan de sucesión y si es necesario que incluso la persona ya llegue a salir de la empresa, la manera en la que le damos el adiós a esta persona puede crear realmente un sentido de pertenencia en nuestros trabajadores. Si yo veo que a mi colega le hicieron un buen proceso de salida, le trataron bien, lo encaminaron bien, entonces yo también me voy a sentir orgulloso de pertenecer a esta empresa, aunque yo no sea la persona que se salió, ¿no? Con respecto a la formación para el desarrollo adecuado de actividades, pues desde meterlo en el equipo correcto hasta hacer todo el tema de evaluación y de reconocimiento con el plan de desarrollo. La participación proactiva y comunicación que va de la mano desde el liderazgo. Si yo tengo un líder que propicia esta comunicación entre las distintas áreas,
que está aquí incluido, pues me va a ayudar a crear cierta cohesión social y cierta sensación de pertenencia dentro del mismo ambiente organizacional favorable. Y como quedábamos, como habíamos visto el tema de la evaluación y reconocimiento del desempeño, que nuevamente está directamente relacionado a un liderazgo no negativo y también a que no haya violencia laboral. Para hacer la evaluación y reconocimiento del desempeño, pues es importante tener muy claro lo que es el perfil, la definición apropiada y correcta de las responsabilidades y, más importante, hacerlo periódicamente para poder ayudar a la persona, si es posible, a tener un plan de sucesión dentro de la empresa y, si no, para ayudarle a tener un mayor desarrollo dentro de su misma posición. Bueno, creo que tengo todavía unos minutillos para contestarles algunas preguntas que estaban aquí pendientes. Me voy a ir en Ask a Question. Aquí tenemos cómo va a tomar el IMSS el estrés laboral en el caso de incapacidad, como enfermedad o como riesgo de trabajo. A este respecto, la norma oficial mexicana no aclara mucho. Finalmente, aquí las responsabilidades de las empresas van en lo siguiente: tener la política de prevención de riesgos psicosociales y si se identifica que hay una persona que está asociada o que está mostrando datos de estrés laboral, se debe de canalizar ya sea al IMSS, ya sea al psicólogo de la empresa, si es que la empresa tiene un psicólogo in-house, o si es necesario o lo contemplan dentro de sus políticas a un médico particular que se encargue directamente de apoyarles en el trabajo. Como les digo, no sé específicamente si el IMSS lo va a considerar riesgo de trabajo. Probablemente no, pero no se los podría garantizar, ¿no? Pero no es un tema que venga especificado en la norma. La obligación de la empresa termina en canalizar a esta persona a su adecuado manejo y ya es función del IMSS determinar si se considera o no riesgo de trabajo. Creo que para considerarse riesgo de trabajo, la persona tiene que haber sido, por así decirlo, víctima de un evento traumático severo. Por ejemplo, el temblor de hace 2 años. Eso hubiera sido un evento traumático severo que, estando la persona dentro de la empresa, entonces consideraría un riesgo de trabajo, ¿no? Bien, ¿hay más preguntas? Ok, EOF es entorno organizacional favorable, que es el punto central de toda esta norma. Mauricio hace una pregunta: si dentro de los documentos que se le presentan al empleado queda plasmado el mencionarles sobre la manera de llevarse entre trabajadores y todos acceden hasta que alguien se ofende, ¿eso es motivo de problema? No entiendo muy bien tu pregunta, Mauricio. Como les decía, yo creo que la comunicación es el punto clave en todo esto. Entonces, si ya todos tienen claro por escrito cuál es el ambiente de trabajo y cuáles son las políticas de la empresa en cuanto al ambiente de trabajo, si hay una persona que se ofende, entonces no es que sea motivo de problema, pero sí es una situación que necesite atención. Ahora, específicamente, ya para terminar aquí el webinar, pues yo les puse esto y seguramente todos estamos pensando, pues sí puedo hacer un ambiente organizacional favorable y meterlo en todo el ciclo de trabajo de mi empresa. Pero ¿cuánto trabajo me va a costar, no? Porque estamos hablando de como muchos procesos, el tema de la adquisición del talento, el onboarding, el hacer el equipo, el desarrollo y el plan de sucesión, y probablemente puedan sentirse un poco abrumados o agobiados ante la carga de trabajo que puede representar todo esto. Sin embargo, les acaba de aparecer ahorita, aquí en la parte de abajo de la pantalla, si le están viendo todos, el botoncito de un call to action, que es un botón, porque nosotros, en función de este tema de gestionar el talento y demás, hemos anticipado un poco tal vez sus necesidades y hemos creado un workshop
un live workshop titulado Gestiona el talento de forma fácil. Este workshop lo estamos encaminando para que ustedes obtengan varias best practices sobre reducir los tiempos de trabajo con la gente, ¿no? Vamos a compartir varios insights y varias sugerencias de todo este proceso de gestión de talento para que puedan agilizar el alcance de resultados en su organización. Vamos a tener también, les vamos a dar acceso a nuestras herramientas para que ustedes puedan observarlas, específicamente la nuestra que es TMA, Talent Motivation Analysis. Este workshop tenemos ganas de que sea, o mejor dicho, estamos planeando para que sea un evento de 2 horas. Lo va a presentar Pili Martínez, que tiene más de 17 años de experiencia en tema de liderazgo en distintas organizaciones, en compañías internacionales de diferentes giros, y actualmente dirige la operación de Arancione. Entonces, los queremos invitar a que se presenten a que se inscriban al Live Workshop Gestiona el Talento de forma fácil, aquí en el botoncito de abajo. Les sugiero que lo hagan rápido porque tenemos una audiencia limitada, tenemos muy poquitos lugares, pero va a ser un workshop muy interesante. Toda la información está en esta liga. Va a ser el día 4 de octubre, de 9 de la mañana a 11. Creo que les podemos ayudar a que gestionen su talento de manera fácil. Tengo 3 minutos, si quieren, para contestarle un poco más de estas preguntas que estoy viendo en el chat. A ver, en Ask a Question hay varias y en el chat también. Esa de Samuel ya la habíamos contestado. Vamos a ver hasta abajo. Ya. En caso de no tener un psicólogo dentro de la compañía, ¿debemos de contratar alguno para que evalúe estos eventos traumáticos? No. La norma oficial mexicana en ninguna manera les está obligando a que ustedes contraten ni siquiera a un médico psiquiatra ni a un psicólogo para in-house. Lo que ustedes sí tienen la obligación de hacer es referirlo. Si hay empresas que tienen programas de asistencia al empleado que incluyen sesiones psicológicas y demás. Si ustedes lo tienen y lo envían, con eso ya cumplieron ustedes. Si por algo no lo tienen, con que envíen a esta persona a la institución de seguridad social, es decir, al IMSS, o en todo caso al ISSSTE, si tenemos a alguien aquí que pertenezca al ISSSTE, con que ustedes tengan por escrito el registro de que se les envía al IMSS para su debida atención, ustedes ya están cumpliendo, no están obligados a tener a un psicólogo, ¿ok? O incluso a un médico particular, si ustedes lo contemplan dentro de sus políticas, un tema de seguro de gastos médicos y demás, pues también se puede enviar. Ojo que el tema de los gastos médicos no siempre contempla los gastos derivados de salud mental, entonces también verifiquen ahí sus pólizas de seguros. Aquí había otra pregunta. Perdón, es que estoy leyendo todas. Alberto, la norma también solicita un medio seguro para quejas. Eso es correcto. ¿Recomiendas hacer por escrito cualquier reporte de violencia? Sí. Recuerden que la norma oficial los obliga como trabajadores a hacer el reporte por escrito. En el reporte tiene que venir el detalle de la fecha en la que se hace el reporte, la fecha en la que hubo el evento, quién cometió el acto, cómo se dieron las cosas, y sugiero que ustedes también tengan su reporte por escrito. Finalmente, ya a partir de octubre, todas las empresas deben de tener una política sobre qué hacer al respecto. Entonces, esto incluye, como bien contestó, creo que David, el medio seguro para hacer las quejas. Para el cuestionario del evento traumático severo, ¿incluye si este ocurrió en trayecto casa, empresa, empresa, casa? Generalmente sí, generalmente todo lo que incluye riesgos de trabajo son los trayectos de casa, pero la norma oficial mexicana no hace un detalle específico al respecto, al menos no en esta norma. ¿Cuál es el mejor medio para canalizarlo? ¿El sector público o privado? Al final del día depende un poco de las facilidades de la empresa y también un poco de las urgencias. Recordemos que hoy en día el sector público está muy saturado, entonces si tenemos una situación muy, muy urgente, tal vez sea necesario mandarlo a un medio privado. Pero al final del día, lo que sea que lo envíen, que decida la empresa, es lo más recomendable. Aunque la norma está dirigida a grandes empresas, aplica para quienes nos dedicamos al trabajo independiente con la pequeña diferencia de que los impactos tienen mayor impacto en uno mismo. Así es, Vicente, por eso queríamos hacer esta empresa, este webinar,
porque realmente involucra a todos. Y como yo les dije al principio, el entorno organizacional favorable no solo lo hace la empresa, lo hacemos todos en el ambiente aquí de trabajo todo el día. ¿Por qué sería un riesgo de trabajo el que se presente un temblor si no es algo que se genera por el trabajo en sí mismo? Probablemente porque se generó en el lugar de trabajo, pero no lo puedo firmar, Ana María, en piedra de que se considera un riesgo de trabajo. Pero sí es un evento traumático severo que amerita la atención, y más si se identifica en la empresa tiene que hacer el análisis, el reporte y la referencia a la atención de salud mental. Bueno, ya muchas personas te contestaron, Ana María. Al final del día tiene que ver un poco con el timing, el momento en el que se dio el temblor. Entonces, pudiera ser, pero como insisto, no. Al final del día la valoración lo hace el personal del IMSS, ¿no? El experto en el IMSS es el que te define si es o no riesgo de trabajo. ¿Existen penalizaciones por fallas en la norma? Oscar, sí existen algunas, pero ojo que hay un documento que acaba de sacar Secretaría de Trabajo y Previsión Social justamente atacando todos estos mitos. Se los voy a compartir por un correo cuando acabemos el webinar en 2 minutitos para que ustedes estén conscientes. Como yo les dije al principio, muchos empleados estaban pensando, voy a demandar a mi empresa porque me siento estresado. La verdad es que no es una norma que esté diseñada para eso, sino es una norma que está diseñada para promover buenos espacios de salud mental. Recordemos este punto, Oscar. Lo importante no es tanto la penalización, lo importante es cómo puedo hacer que esto se convierta en mi oportunidad, ¿no? Cómo puedo utilizarla para que mi empresa sea mejor, para que yo como jefe sea mejor o yo como trabajador esté más a gusto y más productivo en mi trabajo. Sí, María Fernanda, sí les voy a compartir esta presentación. Muy bien, pues creo que ya son prácticamente todas las preguntas. Se nos ha acabado el tiempo. Les digo, si realmente quieren un poquito de ayuda más profunda sobre la gestión de talento fácil y el ambiente organizacional favorable, vengan a nuestro workshop que estaremos dando el 4 de octubre. Se pueden inscribir en el botoncito de aquí abajo, en el botón verde. Y nos estaremos viendo entonces, espero conocerlos ya en persona a muchos de ustedes en nuestro taller el próximo 4 de octubre. Cuando tienes colaboración con una empresa externa o bien outsourcing que procede por esta norma, tú tienes la obligación de actuar dentro de esta norma porque los empleados están trabajando en tu lugar de trabajo. La parte del outsourcing es como para la parte administrativa de la nómina, pero finalmente el ambiente de trabajo lo creas tú. Entonces, tú eres el que tiene que tener su política, independientemente del outsourcing. Pues bueno, gracias a todos por haberse conectado. Me encantó la participación en el chat. Si quisieran algún otro tema relacionado con la salud mental en el trabajo, con mucho gusto nos pueden contactar. Ya tienen nuestras formas de conectarnos y nos vemos en el workshop el 4 de octubre. Bueno, y si quieren, también con mucho gusto los puedo atender en mi consultorio privado, que espero que ninguno de ustedes necesite ayuda, pero no hay ningún tema no hay ningún tema. Si necesitan algo psiquiatra específicamente, tengo mi consultorio en Polanco. Bueno, pues gracias a todos y nos vemos.